Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, y Verónica Marín Interview. Profe Vero, muy buenas tardes, un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, gracias Martín por la invitación, estar acá en este espacio hablando de fútbol por primera vez. Felicitarte también por todo lo que estás haciendo, es una gran labor para el fútbol ecuatoriano. Y nada, gustazo de estar acá por ser la primera vez. Chévere, muchas gracias, profe. Bueno, profe, vamos a pasar por su trayectoria. Como muchos saben, la profe Vero ha dirigido en Dragonas de Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, también colegial y universidad. Profe, ¿cómo nació su amor en el fútbol? ¿A qué edad? Y sí, empezó como jugadora, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo desde que tengo uso de razón me encantaba el fútbol. Es más, creo que alguna vez conté la anécdota de que cuando mi mamá dio a luz, el doctor que estaba ahí en el parto empezaba a hablar de fútbol. Entonces yo creo que desde ahí empezó toda la historia. Luego mi padre evidentemente le gustaba mucho el fútbol, a mi familia, mi tío jugó en Deportivo Quito, en las formativas. Creo que por ahí empezó, sin darme cuenta, el amor por este deporte. En mi tiempo no había fútbol femenino profesional y lo máximo que podías llegar era jugar el barrial. Entonces jugué sí un par de barriales en el colegio, en la universidad y luego llegué al amateur de Pichincha. Me desempeñaba como volante derecha, me gusta mucho correr, pero luego también fui experimentando otras posiciones de juego hasta en el arco y eso me ayudó mucho a entender también el fútbol en sí. Chévere, súper chévere. Y sé que jugaste en Universidad de las Américas, la UDLA. ¿Cuántos años tenías y jugaste los 4 años? Sí, bueno, yo me gradué en la Universidad de las Américas, sí, yo estudié otra carrera que nada que ver con el fútbol. En ese tiempo teníamos un equipo femenino que jugábamos indoor, no jugábamos fútbol 11 y teníamos muy poco apoyo económico en sí como equipo femenino. Más le apoyaban al equipo de baloncesto femenino porque antes del baloncesto universitario era muy bueno y la Universidad de las Américas era top en eso. Nosotros participamos en algunos torneos, me acuerdo que había la Bombonerita en ese tiempo, el Maracanazo y muchos otros torneos de fútbol indoor. Y en el 2009 yo decido ya colgar prácticamente los botines muy joven. Acabé de jugar a los 21 años. Oh, wow. O sea, yo podía haber seguido jugando, tengo ahora 36. Siento que ahora tenía que haberme retirado y me tocó madurar muy rápido en el fútbol, pero eso me ayudó a estar donde puedo estar ahora. Chévere. Y ese amor de dirigir, estabas estudiando otra cosa, dijiste, cuando ya te graduaste, ¿qué hiciste? Sí, bueno, yo me gradué de ingeniera en sonido y acústica y claro, mi familia para empezar, el cambiarme de carrera fue un plop completo. Pero me apoyaron luego porque se dieron cuenta que así como di mucha importancia a mi primera carrera, también daba importancia al fútbol en sí. Entonces yo pues ahí sí empecé yo a pagarme esta carrera del fútbol. En ese tiempo todavía la Federación Ecuatoriana de Fútbol no abría el instituto aquí en Quito y lo abrió después. Pero yo en ese tiempo todavía estaba estudiando en la Universidad de las Américas, entonces, y no sabía, es más, yo no sabía ni siquiera que había cómo ser entrenador de fútbol. Yo quería dedicarme al cine o a la música, eso era lo mío. Y con el tiempo fueron apareciendo personas en mi vida que me fueron encaminando indirectamente al fútbol y ahí empecé a estudiarlo. Primero en el Consejo Provincial, luego en el Instituto de la Federación de acá de Quito y ya luego me empiezo a expandir un poco más del conocimiento porque a la final es la base. Sí, así es. Chévere. ¿Y como su primer trabajo dirigiendo, dónde fue eso? En la Universidad de las Américas. Cuando tenía los 21 años, yo cuelgo los botines y fue muy chistoso porque fue en el mismo torneo de la Bombonerita. Jugábamos contra algunas chicas incluso de la PUSE en ese tiempo, que se llamaba SPUSE, que ahora ya son muchas de ellas o entrenadoras o directivas. Y me recuerdo que perdimos la final 2-1 y yo partidos antes decido colgar los botines y empezar a dirigir a mis propias amigas. Fue muy complicado porque evidentemente estar con las amigas es más difícil, ¿no? Pero desde ahí empezó el reto. Claro, fue muy temprano y a partir de esto me empieza este bichito del fútbol.
y mucho más desde fuera de la cancha, que me gustó más esa sensación de dirigir que de jugar en sí. Qué chévere, qué chévere. Y sé que también fuiste directora técnica del Colegio Americano y fueron 6 años, creo, de éxito. Ganaron, ¿no es cierto?, la colegial. Sí, intercolegial. El intercolegial. Cuéntanos de esa experiencia, los 6 años, ¿cómo fue eso? Bueno, fue algo muy igual, una anécdota increíble, porque en ese entonces yo me había graduado de sonido y acústica y yo no quería saber nada de esa carrera. Yo quería ya meterme al fútbol. Y me escribió Jeff Escalante, el director deportivo del Americano. Me escribió por Facebook y me contó, esta historia no la he contado nunca, y me preguntó, me dijo, ¿conoces alguna entrenadora de fútbol para mujeres? Y yo estaba sin trabajo porque la Universidad de las Américas pues había decidido tomar otro rumbo con otro profesor, en razón de que yo no tenía el título, sí de ingeniera, pero no de entrenadora, y eso me motivó a estudiar. Entonces él me dio la oportunidad sin tener el título en sí, y ahí me di cuenta que la gente en verdad cuando cree en alguien pues que apuesta a todo. Y ahí empieza en el 2012 hasta el 2018 estar con el Colegio Americano, y es en el 2014 donde quedamos campeonas del intercolegial en el estadio de Liga frente a 15,000 personas en penales contra el Fernández Madrid, y ahí encabezando Kerly Real, que hoy juega en el Valencia. En Valencia de España. Ella se jaló el penal, me acuerdo, como algunas, nosotros habíamos repasado penales, las hice repasar 2 semanas, porque yo tenía un feeling de que íbamos a ir a los penales. Sí. Y fuimos a los penales, y claro, las chicas se emocionaron mucho, porque un colegio de esa índole jamás había logrado algo tan grande, y con niñas de 14 a 16 años, a 18 años. Entonces era un hito histórico lo que se logró frente a tanta gente. Y es más, ese día se fracturó la tibia y el peroné una de nuestras capitanas cuando chocó con Kerly Real. Sin festejar tuvimos que ir al hospital a verla, y luego Francisco Ceballos, el entonces ministro del deporte, fue a visitarla incluso al hospital. Entonces fueron muchas cosas que hicieron que la experiencia en el Americano mía haya sido hasta ahora la mejor que he tenido. Qué chévere, profe, qué chévere. La Kerly Real, como muchos saben, es capaz una de las mejores jugadoras del fútbol ecuatoriano ahorita, jugando en Valencia de España. ¿Cómo le ves, profe, después que ya pasan los años, las jugadoras que has dirigido, y le ves algunas en profesional aquí en el país o afuera, en universidades aquí en el país o afuera? ¿Cómo te hace sentir eso, ver las chicas después? Es el título más grande que puede ganar un entrenador, hablo en término general. No, ya se va ya lo que son las medallas y los trofeos, que eso se empolva, pero verles crecer, trascender en su vida, ser personas de bien para la sociedad, además, que estudien y jueguen fútbol. Y eso es lo diferente del fútbol masculino, que las mujeres les toca doble y triple, porque si son mamás es más todavía. Entonces muchas de ellas ya son madres en el Colegio Americano, y las escribo y las felicito, ya se han casado, tienen su vida, tienen su trabajo, tienen su maestría. Ver cómo han crecido fuera de la cancha es el título más grande que puedes ganar. Claro, qué cool, qué cool. Y profe, cuéntenos, después del 2018 también pasó lo de la pandemia, pero entraste al fútbol profesional. Cuéntanos de sus pasos. Creo que empezaste de asistente en Dragonas de Independiente Valle. Así es. Sí. Eso fue justo después de regresar de Barcelona, España. Decidí dejar el Americano en el 2018. Renuncio para ponerme ya una meta mucho más grande, que era estudiar una maestría, y afuera del país, al otro lado del charco, como lo decimos, sin familia, sin nada. O sea, me aventuraba. Evidentemente con mis ahorros, pues nos fuimos, me acuerdo, con Vanessa Arauz a la maestría. Ella deja al lado a la selección del Ecuador, yo dejo el Americano y nos vamos. Al regresar, un mes antes de regresar, allá en España recibo una llamada de Independiente del Valle, de Ana Caro Lara, que fue alguien que me abrió mucho las puertas también en ese momento, porque ella trabajaba en Independiente del Valle, y me ofrece ir como asistente técnica, porque en el 2019 empieza la Superliga Femenina. Sí, cierto. Y ahí es donde empiezo en el fútbol, entre comillas profesional, porque creo que aún le falta para hacerlo, pero ya estaba o está encaminado. Y así fue el primer paso, pues, en el fútbol profesional, y qué mejor con un equipo que ahora pues tiene muchos logros, ¿no? El Independiente del Valle,
Y qué mejor con Dragonas, que hizo la alianza con la San Francisco. Más allá de que con la San Francisco en el 2012 yo ya había trabajado también como asistente con Mercedes Añamice en el campeonato nacional. Y jugábamos contra Rocafuerte, que eran las chicas de Wendy Villón, jugábamos contra Espuse, en ese entonces Mauricio García, contra Liga Jenny Herrera, todos los que han hecho, digamos, que el fútbol femenino pues tenga esa historia que tiene ahora. Y yo era pequeña todavía, era joven. Entonces yo tuve esa, yo digo, bendición y oportunidad de juntarme con las personas del fútbol en ese entonces y ser ahora quien soy ahora. Chévere, qué cool. Chévere, profe. Y después un logro increíble que hizo en Universidad Católica, estaba en el ascenso y fuiste directora técnica, DT, y le subiste a la Superliga Femenina, lo más alto de Ecuador, profesional. Cuéntanos de eso, de ese año y cómo fue. Después del americano que te menciono, que fue la mejor experiencia de mi vida, fue Católica. Fue duro porque recuerdo que se había acabado la pandemia y yo estaba en Dragones Independiente. Hicieron una reducción de personal y yo fui favorecida, tuve que salir y me quedé sin trabajo, sí, unos 6 meses, quizá un poco más. Y estuve a punto, y esto lo he dicho abiertamente, estuve a punto de dejar el fútbol. Ya no quería saber nada de fútbol. Creo que la pandemia nos movió mucho a todos y nos cambió. Y a mí me hizo ver otras cosas, que el fútbol no era todo, que era así la vida, la familia y demás. Y casi que emprendo o hago estos emprendimientos, ¿no?, que todo el mundo hizo. Pero luego yo recibo una llamada de Católica que ya había tenido previamente, pero se quedó ahí en un stand-by. Y me piden que vaya a empezar un proyecto con ellos. Y cuando me dicen la palabra proyecto, es donde ahí se me hacen, pues siempre los ojos se me hacen luz porque me gusta eso. Y hicimos scouting a nivel nacional. Me acuerdo que fueron 140 chicas, que eso nunca había pasado, de todas las partes del país, escogiendo a algunas chicas buenas, algunas que se quedaron en el camino porque eran niñas todavía y no podíamos todavía estar en el ascenso. Pero luego se fue armando con el cuerpo técnico de ese entonces y se consiguió el ascenso, algo que parecía imposible porque en el camino, como todo, y creo que todo siempre cuando emprendemos un proyecto hay piedras en el camino, pero las fuimos haciendo a un lado y emprendimos el vuelo. Ascender no fue fácil. Perdimos la final, ese era otro objetivo, pero quedamos segundas y eso nos permite ascender. El Ibarra quedó primero, 2-1 me acuerdo, en el Estadio Rumiñahui. Pero le ganamos al Cumbayá, que fue muy difícil, le dimos la vuelta, perdimos en casa el partido de ida y 2-1 el partido de vuelta en casa de ellas. Fue la mejor experiencia, la verdad, y ahora verles que están en Superliga por segundo año consecutivo, que el año pasado estuvieron en playoffs, ver cómo estas chicas han crecido y muchas de ellas, a mí me enorgullece decirlo, tienen ahora sus carreras, son psicólogas, son entrenadoras, 2 de ellas ya están dirigiendo en Aucas. Eso sí es gratificante. Qué chévere, profe. Y después, creo que después de ese año que le subiste a la Católica, te llamó Liga Deportiva Universitaria de Quito, fuiste ahí directora técnica por un año. Cuéntanos de ese año, cómo te fue y tu experiencia. Bueno, cuando ascendimos con Católica, evidentemente la gente empezó a conocer, ¿no?, un poquito más de mi trabajo, porque era mi primera experiencia como entrenadora. Sí. Antes de eso había sido asistente y en un colegio, o sea, que no era algo tan, pues, profesional, sí. Exactamente. Pero cuando Liga me llama, al escuchar Liga, pues a todos creo que pues llama la atención, ¿no? Saber que es Liga Independiente, sin quitarle mérito a Católica. Yo incluso hablé con Santi Catani, le agradecí al presidente de Católica, un gran tipo, y le dije, Católica quizás es un equipo pequeño, pero a la vez es muy grande, sí, porque ha crecido un montón en todo sentido desde sus formativas, y me dio mucha pena no poder continuar, y eso de no poder continuar se presenta Liga. Fue algo fue una coincidencia. Y en esos días, porque fue en una semana, me tocó tomar esa decisión, ¿no? Dura porque yo quería participar con el equipo que habíamos ascendido a Superliga. Pero tomo esta decisión como un reto
profesional y personal y me voy a Liga de Quito. Estuvimos 9 meses, sí, fue casi un año, pero pues la Superliga no dura un año. Y esa experiencia, si es que el americano y Católica fue la mejor, la de Liga fue la más dura. Fue la más dura para mi carrera y eso me hizo una mujer más dura, más fuerte. Porque las piedras que había encontrado en otros equipos, aquí las había encontrado como unas rocas muy grandes, en el sentido de que se nos lesionaban muchas jugadoras. Yo ingresé después de un proceso de más de 20 años con una sola entrenadora en ese entonces, Jenny Herrera. Cambiar muchos paradigmas, tratar de mejorar, es complicado cuando ya está muy de raíz ciertas cosas y era difícil. Veníamos de un cuerpo técnico nuevo, un presidente nuevo, una coordinadora nueva, jugadoras nuevas, era todo empezar casi que de cero con lo que ya había y era engranar eso. Eso llevó tiempo y yo estoy segura que si hubiese continuado ese engranaje, ahora estaría mucho más sólido, evidentemente, pero creo que a veces nos olvidamos que el tiempo es importante, porque esto es como plantar un árbol. Se necesita tiempo y necesita de riego y necesita de que todo el ambiente esté bien. Y si algo no está bien, no va a crecer o crecerá no bien. Y por ahí pues hubieron muchos inconvenientes, pero llegamos a cuartos de final. Yo siempre cuento esta anécdota, Martín, que en la pretemporada yo regresaba a ver cuántas chicas tenía y tenía chicas sub-16. Y las otras estaban lesionadas, otras estaban en selección del Ecuador porque habían ido a la Copa América. Tenían la sub-17 y sub-20 sudamericano. O sea, fue el año del fútbol femenino en donde yo regresaba a ver y estoy segura que el entonces entrenador de Dragonas y el de Ñañas y el de Barcelona estaban sin jugadoras. La diferencia es que ellos tenían las suplentes, yo no tenía suplentes. Las extranjeras que habíamos pedido pues no llegaban rápido. Fue muchas cosas que hicieron que en el tiempo tengamos que mover fichas y el 11 titular nunca se repetía. A partir de eso pues fue un gran reto, llegamos a cuartos y por eso yo eso lo considero como una gran hazaña después de todo lo que vivimos y decido no continuar porque siempre pienso que antes de lo profesional tiene que ir la persona, tienen que ir los valores y cuando los valores no se juntan con los míos, que pueden ser diferentes al resto, pues prefiero dar un paso al costado. Sí, profe, yo le seguí a la liga el año pasado y tengo familiares, amigos que son hinchas de liga o simplemente les gusta el fútbol femenino. Entonces, era cierto, ese año sub-17, sub-20 y la Copa América. Y no es que solo 20, 23 jugadoras van a la Copa América. Antes es un preselección, los microciclos, entonces es todo un show ahí y, por ejemplo, número 10 de Liga, Ariela Jacome, se lesionó, no jugó todo ese año, no pudo ir ni a la selección. Entonces, cosas así yo creo que la gente sí vio que faltaban muchas cosas en Liga, que como usted dice, nuevo cuerpo técnico, nueva directora deportiva, todo eso, pero coordinadora. Pero bueno, ahorita yo sé que estás en Siete Mares FC, en las formativas. Este club es muy interesante. Es yo quiero decir, primer equipo que hace club formativas solo femenina y que no tienen un equipo profesional. Entonces, ahorita están con la sub-14 y 16, ¿no es cierto? Así es. Cuéntanos de eso, estás nuevita en el equipo, ¿cuánto tiempo vas y cuál es el proyecto en sí? Bueno, antes de responder tu pregunta, Martín, pasó algo muy parecido cuando tengo pasa esto de la pandemia, que me quedé sin trabajo. Esta vez pasó algo muy parecido. Yo renuncio a Liga el 31 de septiembre del año pasado y fueron 6 meses en donde me tocó tocar puertas y por primera vez en mi vida tocar puertas porque ningún equipo en ese entonces iba a buscar entrenador porque todos estaban acabando y Siete Mares aún no aparecía en mi mapa. Aparecieron ciertos equipos de ascenso que querían, pero no había un proyecto serio y he dicho que esa palabra a mí me importa un montón. Habían equipos de Superliga
que habían ascendido, que también recibí por ahí alguna, pero tampoco era un proyecto que me enganche. E incluso había y lo cuento, había en Arabia Saudita una oportunidad de ir como directora de un proyecto, pero la cultura ya pues no todavía está lista para un fútbol femenino. Todo eso me hizo quedarme aquí y cruzar los brazos a esperar. Y yo soy muy creyente en Dios y la verdad es que dije, bueno, es el tiempo de Él, y me costó mucho entenderlo. Ahí, esa semana en donde yo dije, voy a esperar, recibo una llamada de 7 Mares. Wow. Por eso sé que existen los milagros. Y me llama Paul López, que es el director deportivo. Ya habíamos tenido algunos momentos para conversar, pero nunca nada sobre el proyecto en sí. Y está interesado en hacer la sub-16. Me gustó mucho el proyecto porque, como lo has dicho, es el primer equipo femenino netamente que no empieza con un equipo profesional en Superliga o ascenso, sino que empieza desde la base. Quizá, claro, no tiene sub-8, sub-10, bueno, pero eso seguro lo tendrá luego. Pero tiene algo importante, la 14 y la 16 que participan en el Conmebol Evolución, que es un torneo importante. El año pasado les fue muy bien, quedaron terceras, siendo el primer año. Por poquito, estuvieron muy cerca de llegar y campeonar, tienen muy buenas chicas, el cuerpo técnico encabezado por José Jaramillo en la sub-14, y ahora yo poder estar en la 16 y apoyar ese proyecto, es claro, o sea, es muy bonito, porque vuelvo otra vez a las formativas, que fue la época, digamos, donde más estuve, que fue en el americano, entonces quizá donde más experiencia he tenido, que son con las niñas, y lo que más me gusta realmente hacer. Claro. Qué chévere, sí, el profe José Jaramillo, yo estudié con él desde el primer semestre en el instituto, aquí en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y sí, yo estaba en ese partido, la semifinal, era 7 Mares contra Liga Sub-14, recién hace unos meses, y claro, perdieron por un gol, último minuto, triste, pero un logro en sí, porque primer año en la Conmebol y tercer puesto, y sin tener una sub-12 o sub-16, no sé, solo la sub-14. Y es un equipo que nace es la cevichería 7 Mares, y esta cevichería apuesta por este proyecto, el presidente Darío apuesta por esto, porque él también quería pues, en algún momento ser futbolista profesional y no lo logra, y ve que el fútbol da. Paul llega con Darío a su vida y le muestra y le dice que el fútbol femenino es el mejor proyecto ahorita. No es quizá un equipo masculino, quizá, porque hay muchos. Sí. Entonces, de ahí nace la historia de 7 Mares, y ellos ahora apuestan por la 16, y lo que pretende el club hacer es que en un futuro todas estas niñas pues vayan a la 18, a un ascenso, y Dios quiera, pues a una Superliga, y tener esa lógica de tiempo que sería genial, ¿no? Sí, sería increíble, y está en ese ritmo, está en muy buen camino. Yo creo que más empresas privadas deben apostar por el fútbol en sí, pero más fútbol femenino, como usted dice, hay muchos masculinos. Femenino no hay muchos, y hay mucho talento en el país, en Ecuador, y esta vez la selección de Ecuador no pudo llegar al Mundial, pero la próxima vez queremos ver a las chicas ahí, queremos ser un país de fútbol, siendo Ecuador femenino. Así es, sí, y ahora creo que la selección con el nuevo estratega, Andrés Usme, creo que vi la fecha FIFA, las 2 fechas FIFA contra Bolivia, si bien es cierto, no es un rival quizá que te presione tanto, pero sí es un rival que te permite ver qué tienes que hacer, y a partir de eso vi que ha mejorado en la parte ofensiva sobre todo, así es que al parecer va a haber algo muy interesante que él nos va a mostrar. Sí, creo que ganaron los partidos 5-0 y 5-1. Sí. Súper bien, y sí, estamos pendiente en eso. Profe, ¿eres hincha del fútbol femenino así en Europa, Estados Unidos, o no mucho? Sí, a mí me encanta el fútbol femenino, el fútbol en general, y el fútbol femenino europeo, el americano también, Estados Unidos, la National Women's Soccer League siempre. Antes la seguía más porque pasaban por YouTube los partidos, ahora ya no. Pero siempre que puedo estoy, siempre en redes sociales, viendo qué hay de nuevo, las noticias, me gusta mucho eso. Chévere. ¿Su equipo favorito de Estados Unidos?
Tengo ahora dos. El primero era Portland Thorns. Yo amaba ese equipo, me encantaba. De hecho, cuando estudiaba en el instituto, yo les decía a mis compañeros, algún día quiero dirigir ese equipo, me encantaría. Es posible, si puedes. Y claro, yo sé que para eso tengo que sacar la licencia ya, pero sé ya cómo hacerlo, o sea, si se lo puede hacer, me encantaría, es algo pendiente. Chévere. Y ahora que está ¿cómo es? El Wave, el San Diego Wave, donde está Alex Morgan. Yeah. Y ahora lo comparo mucho con el Siete Mares, porque tienen unas olas y los sigo mucho, entonces veo cómo han crecido. Está ahí Jill Ellis como directora deportiva, que fue campeona mundial 2 años con la selección de Estados Unidos femenina, entonces veo que tienen un proyecto muy interesante. El Angel City me encanta porque ellos tienen algo en particular que creo deberían adoptar muchos otros países, y es que toman a las actrices o deportistas como Serena Williams, como Natalie Portman, Christina Aguilera, y ellos invierten en ese equipo. Oh, wow. Y yo digo, ¿por qué eso no hacen en otros países? Ni siquiera masculino. Eso me enganchó con estos 3 equipos, me gustaba mucho. Y ya si tuviera que irme a Europa a escoger, evidentemente Barcelona. El Olympique, el Barça femenil es uno de los mejores equipos. El Olympique siempre creo que ha sido muy bueno, quizá antes era más competitivo, el PSG por ahí. Creo que el fútbol italiano ha crecido un montón, pero me he quedado hoy con el inglés. Es más, creo que ellas van a ser las futuras campeonas del mundo. Sí, salen muy buenas jugadoras. Lucy Bronze, la mejor lateral para mí del mundo. Sí, ella creo que jugó en Universidad de Carolina del Norte. Yo crecí allá y sí, una figura extrema la Bronze. Sí. Es muy buena. Y de selecciones, yo sé que Holanda también juega súper bien, España. Sí. ¿Cuál es su favorito que no es de Ecuador? ¿En femeninas o masculinas? Femeninas, Inglaterra ahora, y con Sarina a la cabeza como entrenadora, que ganó el premio The Best como mejor entrenadora. Evidentemente es muy, muy prometedor el trabajo que ella hace, porque quedó campeona de la Euro y ahora seguro que va a quedar, si no es campeona del mundo, pues va a llegar al final con un tremendo equipo. Tú misma has dicho, Lucy Bronze está ahí y otras más. Yo me iría por Inglaterra. Me duele decir que Estados Unidos siempre ha sido mi favorito, siempre he querido que quede campeón, pero siento que este año capaz no logre, porque hay otros que han mejorado un montón. Y España sí hubiese sido bonito si es que estas 15 jugadoras la federación pues no les hubiera dado la oportunidad de solucionar los problemas que tenían pues con el cuerpo técnico y ponerlas a ellas como protagonistas, no al entrenador. Y creo que por ahí España pues es un candidato que ya queda a un lado. Sí, es medio loco eso, porque las 15 jugadoras dijeron no voy a jugar, y se quedó así. ¿Sigue la entrenadora ahí? Es el entrenador Jorge Vilda, de España. Tengo entendido, había por ahí leído que quizá lleguen a un acuerdo, ojalá y sí, porque un mundial sin Alexia Putellas pues ya va a ser diferente. Un mundial sin todas estas que son del Barça es diferente. En Francia está pasando lo mismo. Corinne Diacre, no sé si es que ella siga como entrenadora, porque se fue Wendy Renard, que es la mejor central para mí del mundo, y otras más. Entonces, en Canadá está pasando lo mismo. Tuvieron que ceder las chicas porque si no recibían una multa. Entonces, esas cosas son las que yo no entiendo, porque si en el fútbol masculino pasan, cortan de raíz y el entrenador se va, o algo pasa, un cambio, pero a los jugadores los mantienen. Acá no importan las jugadoras, y no debería ser así. Las jugadoras son las verdaderas artífices y protagonistas de la historia, no los entrenadores. Sí, lamentablemente, profe, por un lado dices, ya en los últimos 5, 10, 15 años has crecido mucho el fútbol femenino en Ecuador y en el mundo, pero todavía está muy, muy atrasado. El fútbol femenino debe estar en otra cosa, es una profesión para las jugadoras, cuerpo técnico, los coordinadores, y simplemente no se trata como algo así, profesional, privado a veces. Lo que me cuentas de Canadá, Francia, España, es increíble porque son países de primer mundo. Así es. Entonces, si estamos mal en ese aspecto, en esa situación, porque va a tardar mucho para que se avance. ¿Usted cuál es su objetivo en unos 5 o 10 años desde aquí? ¿Qué quiere hacer usted en Ecuador o afuera? Bueno, siempre una de mis metas es dirigir afuera.
antes de ir a Católica tuve la oportunidad de ir y no decidí quedarme en el León de México. Sí. Y tomé esa decisión de quedarme y no me arrepiento porque no hubiera podido ascender. Nuevamente volvería a tomar la misma decisión porque siento que aquí falta mucho por hacer y sentiría que no estaría dando lo que yo no tuve. Yo me hice entrenadora, yo creo, si ya lo pongo a analizar bien, quizá por la necesidad de ver a las chicas que no tienen o que tienen ahora lo que yo no tuve o que les falta algo. Y eso me impulsó a quedarme aquí en el país y seguir haciendo algo. Y por eso ahora pues en Siete Mares veo que es una gran oportunidad para poder aportar a la sociedad, no solo al fútbol. Luego sí, si es que se puede y Dios lo permite, ir afuera sería un gran reto, un gran sueño, dirigir una selección o dirigir un club en el exterior. La Liga de México siempre me ha llamado la atención, ahora mucho más, que pueden ir extranjeras como refuerzos. La liga, como te hablaba, la National Women's Soccer League siempre me ha gustado, desde pequeña siempre me ha gustado. En Europa, la Liga Iberdrola, en España. Son 3 ligas que siempre las estoy siguiendo muy de cerca porque son las que más me llaman la atención, o sea que ojalá y algún día eso se pueda hacer real. Chévere. Y para trabajar en la National Women's Soccer League necesitas un inglés fluido. ¿Cómo está su inglés, profe? Bueno, antes era mucho mejor. Yo creo que el no practicar hace que una vez se quede, pero entiendo, me defiendo. Por ahí, como te comentaba, el grammar como que me cuesta un poquito, pero sé que ahí teniéndole ya en práctica lo podría mejorar. Y como escucho mucha música en inglés, sí, entonces creo que el oído sí lo tengo bien entrenado. Chévere, chévere, profe. Bueno, profe, le agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias. Y estamos pendientes. Yo este año le voy a seguir a Siete Mares, la sub-16 y sub-14, al lado de mi amigo el José Jaramillo también. Que les vaya súper bien. Ojalá que puedan ganar la Conmebol en cualquiera de las 2 categorías. Y eso, muchas gracias por la entrevista, profe. Ay, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo. Igual deseándote lo mejor en estos espacios y nuevamente felicitándote por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Ecuador Heroes, the Warriors of Ecuador, el profe María Verónica Marín interview.